Bienvenida, Patricia, a este espacio y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana María. Muy buenos días para todos. Espero poder compartir con todos ustedes las últimas alternativas y las implicaciones desde el punto de vista laboral que nos han impactado en relación con la emergencia sanitaria. Antes de empezar entonces con las preguntas a Patricia, pues les quiero recordar que este webinar hace parte de nuestra iniciativa Momento. Este es un especial de nuestra plataforma Endeavor Campus que reúne contenidos y herramientas sobre todos estos nuevos desafíos que están enfrentando los estudiantes. Así que también los invitamos a visitarlo en nuestra página web www.endeavor.org.co. Empecemos por el tema de trabajo remoto y teletrabajo. Primero, creo que es importante saber cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto. Bueno, muy bien. Una de las alternativas que implementó el gobierno fue, habló de teletrabajo, pero igualmente habló de trabajo remoto. El teletrabajo es una modalidad de trabajo que ha existido con anterioridad a la crisis y básicamente el teletrabajo debía tener algunos requerimientos especiales, como por ejemplo debía pactarse expresamente por escrito con el trabajador a través de un otro sí al contrato de trabajo. Además, se le debería informar al teletrabajador sobre aquellas restricciones de uso de equipos y de programas informáticos y sobre el tema de protección de datos, de protección de propiedad intelectual, de seguridad de la información y en general el empleador debe asumir todos los costos relacionados con el trabajo, con el teletrabajo. Es decir, el empleador debe proveerle a su trabajador todas las herramientas y debe asumir todos los costos que se generan relacionados con el teletrabajo. En ese sentido, debe asumir el costo de Internet, debe implementar las herramientas como entregarles los computadores, proveerles sillas, proveerles todo lo que implica el trabajo en la casa o en otro sitio distinto al sitio de las instalaciones de la compañía, debe proveérselas el empleador al trabajador. En ese sentido, la ley exige que la compañía debe tener un capítulo especial con las condiciones especiales para que opere el teletrabajo en el reglamento interno de trabajo y adicionalmente el empleador debe informarle a la administradora de riesgos laborales las condiciones de ejecución del contrato, diligenciando un formulario específico y adjuntando copia del contrato de trabajo con el fin de que la administradora de riesgos laborales acuda al sitio de trabajo y verifique las condiciones de salud ocupacional en el cual el teletrabajador está prestando su servicio. Situación distinta que se presenta con el trabajo remoto. El trabajo remoto, de acuerdo con la circular que expidió el Ministerio de Trabajo, es una medida en la cual el trabajador puede prestar sus servicios de manera remota o a distancia. No existe la obligación del empleador de asumir los costos derivados de la ejecución de esa prestación de servicios remotos. Básicamente, tampoco hay que informarle de manera tan formal a la administradora de riesgos laborales que el trabajador está prestando sus servicios de manera remota y básicamente hay que hacer un seguimiento de los equipos de trabajo que se le entregue a los trabajadores, pues dejando constancia de la responsabilidad asumida frente a tales equipos respecto del uso y del cuidado que debe tener de estas herramientas. Digamos que el trabajo remoto no tiene ninguna formalidad. La circular número 21 del Ministerio de Trabajo no exigió ninguna modalidad, sino simplemente nuestra recomendación es que se envíe una comunicación al trabajador diciéndole que va a trabajar en trabajo remoto, cuáles van a ser las condiciones
que debe tener cierta disponibilidad o cumplimiento de horarios o de cumplimiento de trabajos para que pueda prestar el trabajo remoto. En fin, no hay no hay mayores requerimientos en ese sentido. La única recomendación que nosotros hacemos sobre el particular es, aun cuando no hay una obligación de informarle a la administradora de riesgos laborales, nosotros recomendamos que sí se haga, por cuanto es importante que la administradora de riesgos laborales conozca qué trabajadores están haciendo trabajo remoto y eventualmente algún accidente de trabajo que provenga de la ejecución del trabajo que está haciendo el empleado como en teletrabajo sea asumida como un accidente de trabajo y que la administradora de riesgos laborales asuma las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de ese accidente de trabajo. En ese sentido es importante que la compañía tenga un protocolo además es una exigencia del Ministerio de Salud que tenga un protocolo de seguimiento de las enfermedades, de la enfermedad del COVID-19 y en ese sentido el empleado debe tener conocimiento en el evento en que tenga un accidente de trabajo en ejecución de sus funciones o tenga una enfermedad o se enferme con el virus con ocasión a su desempeño de su labor, se le informe a la administradora de riesgos laborales para efectos de que esa enfermedad o ese accidente sea asumido como un accidente de trabajo y la administradora de riesgos laborales asuma las contingencias. Entonces, básicamente, esos son los dos diferencias entre teletrabajo y trabajo remoto. Perfecto, Patricia. Pasando a la siguiente pregunta, pues relacionada con esto, ¿en qué caso se considera como un abandono de puesto durante el espacio de teletrabajo? ¿Y cómo dejar constancia del mismo? Esa es una pregunta bien interesante. La verdad es que esta es una situación inédita, nunca se nos había presentado esta situación y tenemos como que estar como en el día a día respecto de las circunstancias y los hechos que se nos vayan presentando. Abandono de puesto es una figura que no opera en el derecho laboral privado, sino en el derecho público, es decir, los funcionarios públicos tienen la figura del abandono del puesto. Y el abandono del puesto es cuando la persona simplemente no acude a prestar sus servicios y se termina el contrato de manera automática. En la legislación privada, en el derecho privado, que es el que nos cobija a todos los que estamos participando en este momento, lo que ocurre es la inasistencia a su labor, a prestar sus servicios, la inasistencia de un día de trabajo, que podría conllevar esa inasistencia a la terminación del contrato de trabajo si esa inasistencia no está debidamente justificada. Es decir, que supongamos un trabajador que no presta sus servicios, no acude a prestar sus servicios y no tiene ninguna justificación o presenta una justificación que no es aceptada. Es decir, no presenta una incapacidad médica, no presenta la constancia de alguna calamidad, por ejemplo, o que alguna justificación que pueda ser aceptada por el empleador por el hecho de que el trabajador no haya asistido. En este evento de trabajo remoto, pues es importante que dejemos claras, digamos, las condiciones en las cuales el trabajador va a prestar sus servicios de manera remota. Es decir, que de ser posible, si el trabajador puede cumplir cierto horario o estar disponible durante cierto horario con cierta flexibilidad, porque debemos entender que además de estar prestando los servicios, pues están prestando los servicios, todos estamos prestando los servicios en nuestros hogares y tenemos otras obligaciones adicionales que a veces nos impide estar permanentemente, pero si se pudiera acordar que la persona tuviera que estar disponible durante una jornada de 8 horas o que estuviera disponible en un rango determinado de horas, eso es posible hacerlo y se podría configurar una inasistencia de sus obligaciones laborales
en el evento en que el trabajador durante un día esté totalmente desconectado de su trabajo remoto, no esté disponible en su teléfono celular, no haya sido posible conectarse al computador. Entonces, el empleador podría argumentar que hay una inasistencia y hay un incumplimiento de sus obligaciones laborales. El reto ahora que vamos a tener todos es cómo vamos a demostrar y cómo vamos a dejar constancia de que el trabajador no cumplió con sus funciones durante todo el día y que esa inasistencia es injustificada y que adicionalmente esa inasistencia nos podría llevar a la decisión de terminar el contrato de trabajo con justa causa. En este momento, las justas causas continúan siendo las que siempre hemos trabajado, las que siempre hemos conocido, y en este momento, aun cuando estamos en una situación particular y sui generis, no significa que no le debamos dar el derecho al trabajador, al derecho de defensa y a ser oído en una diligencia de descargos. Entonces, en el evento en que un trabajador, supongamos, durante todo un día no se conectó, no tuvo acceso, al día siguiente el empleador deberá mandarle una notificación preguntándole el motivo por el cual no se conectó si el trabajador no presenta una justificación, es decir, una incapacidad médica o alguna justificación de tuve un accidente o se me ocurrió alguna cosa que pudiera justificar su inasistencia, deberíamos proceder a hacer una especie de diligencia de descargos en la cual se le pregunte y se le diga cuál es el motivo, usted por qué no se presentó, no presentó ninguna justificación, y una vez prestado oída la versión del trabajador sobre el particular, podríamos determinar si hay una justa causa para terminar el contrato de trabajo por la inasistencia de sus funciones, inasistencia de su trabajo un día. No es necesario que sean 3 días, sino que solamente es suficiente con que un solo día la persona no preste sus servicios y no tenga ninguna justificación para poder terminar el contrato de trabajo con justa causa. Pero deberemos hacer previamente todo el procedimiento disciplinario pertinente para que el trabajador pueda justificar su inasistencia. Ok, perfecto, Patricia. Otra pregunta, en el caso de trabajo remoto, ¿se debe seguir pagando el subsidio de transporte y, por ejemplo, el internet de los trabajadores? No, el internet no se debe pagar porque este es trabajo remoto. A diferencia del teletrabajo, que el empleador sí debía asumir el internet del empleado. Ahora, nos vamos a presentar con situaciones en las cuales el trabajador, por ejemplo, no tiene internet en su casa. Entonces, aun cuando pudiera trabajar de manera remota, no tiene acceso a la posibilidad de tener un internet en su casa y de poderlo acceder. En este caso deberíamos acordar con el trabajador de alguna manera que el empleador le asume el valor del Internet con el fin de que el trabajador pueda prestar sus servicios. Pero en principio digamos que no es obligación del empleador asumir ese costo. Y en relación con el auxilio de transporte o con subsidios de transporte o con auxilios extralegales que le concedamos a nuestros trabajadores, en este momento estos auxilios no se causan porque el trabajador no puede movilizarse a su sitio de trabajo y por lo tanto el empleador puede suspender el pago de estos auxilios, como el auxilio de transporte, por ejemplo, si tienen un auxilio de alimentación también, porque pues, el trabajador no lo está disfrutando, pero básicamente el auxilio de transporte, el auxilio legal de transporte puede ser suspendido porque el trabajador no se está desplazando a su sitio de trabajo. Ok, perfecto. Bueno, aprovecho para saludar a los más de 150 usuarios que tenemos conectados a este webinar. Les recuerdo que estamos con Patricia Vergara, directora del área laboral de Gómez Pinzón, y estamos hablando sobre las opciones laborales que contempla la ley durante esta cuarentena.
Pasemos entonces, si quieres, Patricia, a las opciones de vacaciones que se pueden aplicar en este momento. ¿Cuándo es posible enviar a los empleados a vacaciones colectivas? Ok. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo informó que dentro de las alternativas que podían implementar las empresas para permanecer, para procurar el empleo, una de ellas era la concesión de vacaciones. Las vacaciones, como ustedes saben, son 15 días de vacaciones remuneradas al año y estas vacaciones se causan al cumplimiento de cada año de servicios por el trabajador. En este momento de emergencia sanitaria, el Ministerio ha dicho que se pueden conceder vacaciones causadas, vacaciones anticipadas y vacaciones colectivas. Es decir, a todas aquellas personas que no puedan prestar su servicio de manera remota, el empleador puede enviarlas a que disfruten de las vacaciones. De acuerdo con la ley laboral colombiana, cuando el empleador manda a vacaciones a sus trabajadores, debe avisarle con 15 días de antelación. En este momento, el Ministerio de Trabajo manifestó que solamente, que no era necesario informarle con 15 días, sino que con un día de antelación, el empleador puede enviar a sus trabajadores a que disfruten de las vacaciones. Ok, perfecto, esa era una de las preguntas. ¿Y qué se debe hacer en el caso de que un empleado rechace o no esté de acuerdo con este tema de las vacaciones colectivas? En este momento no existe esa posibilidad. Realmente el empleador tiene la facultad discrecional de enviar, de disponer el periodo de vacaciones a sus trabajadores y en ese sentido el empleado no puede rechazar que sea enviado a vacaciones. Ok, perfecto. Listo. Pasemos ahora entonces al tema de licencias no remuneradas, que veo que algunos también nos están preguntando sobre el tema. Cuéntanos, Patricia, cómo es la manera adecuada de proponer a los empleados la opción de licencia no remunerada, cómo se notifica, es válido hacerla vía mail. Cuéntanos un poco sobre este tema. Bueno, el tema de las licencias no remuneradas ha sido un tema muy controversial porque inicialmente se había dicho que o sea, la licencia no remunerada suspende el contrato de trabajo. Es decir, que cuando yo concedo una licencia no remunerada, el contrato de trabajo queda suspendido y en ese sentido el empleado no tiene la obligación de prestar sus servicios personales y el empleador no tiene la obligación de pagar el salario. Durante el periodo de la suspensión o de la licencia no remunerada, el empleador puede suspender ese periodo para efectos del cálculo de cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. La prima de servicios sigue causándose y se debe continuar pagando en las fechas estipuladas en la ley. Adicionalmente, cuando se suspende el contrato de trabajo, los aportes a salud y pensiones deben hacerse con base en el salario devengado por el trabajador. Como el trabajador no está recibiendo un ingreso porque no tiene un salario, el empleador debe asumir la totalidad del pago de los aportes a seguridad social, incluyendo el monto que le corresponde al trabajador, sin perjuicio de que en un futuro acuerde con el empleado para que el empleado acepte que se le descuenten esas sumas de dinero que debía aportar él de las prestaciones sociales o de su salario cuando lo tenga. Inicialmente, dentro de las causales de terminación del contrato de trabajo está una que es la fuerza mayor. Y en ese sentido, algunas compañías optaron por establecer una licencia no remunerada o suspender unilateralmente el contrato de trabajo a través de una licencia no remunerada a todos sus trabajadores y el Ministerio de Trabajo reaccionó rápidamente y manifestó que la fuerza mayor no es que el COVID-19 no es una causa de fuerza mayor, que el Ministerio de Trabajo no es la entidad que debe decretar la fuerza mayor, que lo debe hacer el Ministerio de Trabajo, y rápidamente dijo que la licencia no remunerada debía ser acordada por
debía ser acordada entre el empleado y el empleador. Es decir, que no es viable que el empleador de manera unilateral envíe a todos sus trabajadores a una licencia no remunerada. En este momento ya tenemos dos acciones de tutela que han revertido esta posición, es decir, que algunas en Cartagena, una compañía hotelera suspendió los contratos de trabajo de sus trabajadores y la tutela ordenó la suspensión de esa actividad. Entonces, el Ministerio de Trabajo ha sido muy enfático en decir, voy a vigilar y hacer inspecciones judiciales, inspecciones administrativas rigurosas a aquellos empleadores que manden a sus personales a licencias no remuneradas. La licencia no remunerada no puede ser unilateral y tampoco puedo coaccionar al empleado para que, con la amenaza de perder su empleo, acepte una licencia no remunerada. Entonces, en ese sentido, la licencia, el contrato de trabajo es esencialmente consensual, es decir, es un acuerdo de voluntades. Así como cuando nosotros celebramos un contrato de trabajo nuevo, acordamos con nuestro empleador la fecha de ingreso, el salario, el cargo, de igual manera podemos modificar de mutuo acuerdo las condiciones del contrato de trabajo. Y en ese sentido, el empleador y el empleado pueden, de mutuo acuerdo, acordar una licencia no remunerada durante un periodo específico durante el cual se va a suspender el contrato de trabajo. Es difícil que los empleados acepten una licencia no remunerada. Pues no es fácil. Considero que a ningún empleado, y si nos ponemos en una posición de empleados, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijeran, mira, acepta voluntariamente una licencia no remunerada, yo te voy a seguir pagando los aportes a seguridad social, te voy a descontar de cesantías, claramente no va a ser fácil. Entonces, la única manera, y es lo que han hecho algunas compañías, para poder hacer acordar de mutuo acuerdo con el empleado, que el empleado acepte la licencia no remunerada, es ofreciéndoles el reconocimiento de un auxilio económico durante este tiempo que van a estar en licencia no remunerada, con el fin de que el trabajador pueda tener algún ingreso que le sirva de subsistencia durante el periodo de la licencia no remunerada. En ese sentido, algunas compañías les ofrecen un auxilio monetario no salarial equivalente al 60-50% del salario, con el fin de que ellos puedan subsistir durante este periodo. Y la forma de hacerlo tiene que ser de mutuo acuerdo, por lo tanto hay que conversar con el trabajador, hay que enviarle una carta en la cual se le diga y hay que acordar un otro sí al contrato de trabajo en el cual ambas partes dejen clara constancia de que sí hubo un mutuo acuerdo, el empleado sí aceptó voluntariamente la situación de la licencia no remunerada durante especificar el tiempo durante el cual va a ser la licencia no remunerada y el cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador. Como les digo, es continuar haciendo los aportes al sistema de seguridad social integral durante el tiempo de la licencia. Como el trabajador no está laborando, en principio se podría no aportar a la administradora de riesgos laborales. Mi recomendación personal es que, no obstante existir esa excepción, es que lo hagamos porque las administradoras de riesgos laborales en este momento están asumiendo los costos derivados de elementos de protección para aquellos trabajadores que con ocasión a su trabajo tengan que seguir trabajando y puedan ser contaminados con el virus. Entonces, hacer un esfuerzo, el costo de la ARL no es tan alto y hacer un esfuerzo para que continuemos haciendo los aportes a la administradora de riesgos laborales en el caso de una licencia no remunerada. Ok, perfecto. Creo que respecto a esto que estás hablando, uno de nuestros emprendedores Endeavor nos había enviado una pregunta que tiene mucho que ver. Él nos dice, él quiere saber si puede proponerle a sus trabajadores esa licencia no remunerada por 15 días
pagándoles la mitad del salario, que era lo que tú estabas como hablando ahorita, pero que ellos trabajen medio tiempo. ¿Eso es posible? A ver, en ese caso no sería una licencia no remunerada, sino sería la modificación de la jornada, ¿m? A medio tiempo, y la modificación de la jornada implica necesariamente la disminución del salario. Porque Ok. si yo tengo un salario en el cual yo estoy trabajando 48 horas semanales y estoy trabajando tiempo completo o jornada completa, si yo reduzco la jornada, inmediatamente reduzco el salario. Eso es viable, no sería licencia no remunerada, sino sería la disminución de la jornada con la consecuente disminución del salario. En ese Ok. evento, ¿cuál es mi recomendación? Si yo disminuyo la jornada, disminuyo inmediatamente el salario. Supongamos que una persona se gana 1 millón de pesos por una jornada de 48 horas semanales y lo voy a acordar con el empleado que le voy a disminuir la jornada a medio tiempo, le voy a pagar 500.000 pesos. En estricto sentido, yo tengo la obligación de hacer los aportes al sistema de seguridad social sobre 500.000 pesos y no sobre 1 millón de pesos. Sin embargo, mi recomendación es, en la medida de lo posible, continúen haciendo los aportes al sistema de seguridad social sobre el 100% del salario y no sobre el 50% del salario. ¿Por qué? Porque si esta persona se enferma, o si esta persona tiene un accidente común o un accidente profesional, o si esta persona está próxima a pensionarse, acuérdense que todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de salud, eh, riesgos laborales, invalidez, vejez y muerte, se hacen sobre el salario aportado. Entonces, si esta persona se llega a enfermar, la EPS o la ARL va a pagar esa incapacidad médica sobre el 100% del salario y no sobre el 50% del salario. Y ese va a ser un costo que no va a salir del bolsillo del empleador, sino que va a ser asumido por el sistema de seguridad social colombiano. Ok, perfecto. En este caso de jornada de tiempo, de reducir la jornada del tiempo, ¿hay que hacer también un contrato, otro sí, o cómo se deja Sí, señora. constantemente? Sí, señora. Como les digo, el contrato de trabajo es esencialmente consensual y por lo tanto cualquier modificación que hagamos del contrato, ya sea de jornada, de salario, de licencias no remuneradas, debemos hacerlo, dejar constancia a través de un otro sí. El contrato de trabajo se envía por internet, se envía a los correos electrónicos, el trabajador simplemente se escribe un texto en el cual diga que el trabajador lo ha leído, que lo acepta, y el trabajador devuelve un correo en el cual dice he leído y he aceptado, si no tiene la posibilidad de escanear y de firmar el documento, pero sí se puede hacer. Listo, perfecto. Y Mónica Arevalo nos pregunta si hay un tiempo máximo de duración de una licencia no remunerada. No, no lo hay. Ok, No lo hay, perfecto. no lo Y hay. otra pregunta que estamos recibiendo en este momento de Tania, ella nos pone un caso específico. Nuestro personal no tenía tantos días acumulados de vacaciones y se les dieron vacaciones anticipadas hasta el 13 de abril. ¿Qué alternativas tiene ella del 13 de abril en adelante? Pues ya tienen demasiados días anticipados. ¿Se puede descontar de la liquidación o cómo puede manejar esta situación? Eh, pues se pueden seguir concediendo vacaciones anticipadas. Se pueden conseguir vacaciones anticipadas. Se podría acordar con el trabajador una licencia no remunerada y el reconocimiento de un auxilio económico. Se podría acordar una disminución del salario por mutuo acuerdo. Eh, y en el evento en que el tema de las vacaciones es el siguiente, la ley dice que cuando uno manda vacaciones colectivas a su trabajador y de manera anticipada, cuando yo voy a terminar el contrato de trabajo, yo no puedo descontar de la liquidación final esas vacaciones pagadas de manera anticipada. Eso es lo que dice la ley de manera general.
Yo pienso que estamos en una circunstancia de emergencia sanitaria, que el ministerio ha dado unos lineamientos en los cuales ha dicho cuáles son las alternativas y considero que el empleador podría eventualmente en un futuro, si llega a terminar el contrato de trabajo de esa persona, podría descontar las vacaciones anticipadas que se le pagaron de manera previa, o por lo menos acordar que un número de vacaciones se van a descontar y otras no se van a descontar. Estamos en una situación muy especial que seguramente se va a poder implementar así siempre que tengamos la aceptación del trabajador. Ok, perfecto, gracias. Yo creo que ya podemos pasar entonces al tema de suspensión de contratos y cambios de salarios, que se relaciona mucho. Esta pregunta es, con esta situación del COVID-19, ¿podría reconocerse como un despido por justa causa? O aún haciéndolo sin justa causa e indemnizando a las personas, ¿esto podría traer consecuencias más adelante? Bueno, en la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 no es una justa causa para terminar los contratos de trabajo. Las causales para la terminación del contrato de trabajo con justa causa están establecidas en la ley y esa no es una justa causa para terminar el contrato de trabajo. Entonces, en ese sentido, el empleador al terminar contrato de trabajo debe asumir que es una terminación sin justa causa y debe pagar la correspondiente indemnización. Es preciso tener en cuenta que en la ley laboral colombiana está prohibido los despidos colectivos. Y en ese sentido, cuando un empleador requiere hacer despidos colectivos, necesita la autorización del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo recientemente en una circular manifestó que le va a dar un trámite preferente a aquellas solicitudes de despidos colectivos y frente a las entidades, frente a las seccionales territoriales del ministerio. Es decir, si yo tengo unos empleados, si yo tengo mis empleados en Cali, yo puedo presentar la solicitud de despido colectivo en Cali, pero quien va a definir va a ser Bogotá, la dirección en Bogotá. Y por ahora el Ministerio de Trabajo ha sido muy enfático en que procuremos implementar todas aquellas alternativas que nos están dando para procurar permanecer con el empleo y no tener que llegar a la terminación de los contratos de trabajo de manera colectiva. Ok, perfecto. Otra pregunta, ¿es posible cambiar el salario de un empleado de forma unilateral? Y pues si es así, ¿cómo se deja constancia legal de ese cambio? No es posible modificar, disminuir el salario de manera unilateral. Una disminución unilateral del salario implica una desmejora de los derechos laborales del trabajador que implicaría un incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador y el empleado podría alegar con base en ese incumplimiento la terminación del contrato de trabajo y exigir la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin perjuicio de otras indemnizaciones. De tal manera que no es posible disminuir el salario de manera unilateral. Como les decía, el contrato de trabajo es esencialmente un acuerdo de voluntades, es consensual, es decir, que ambas partes se ponen de acuerdo para establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar en el cual se va a prestar el servicio. Por lo tanto, si un empleador ve la necesidad de disminuir el salario, debe acordarlo expresamente con su trabajador y el trabajador debe aceptarlo expresamente. Esto es una situación que están acudiendo algunas compañías en el sentido de disminuir el salario por unos meses mientras pasamos esta emergencia y en ese sentido se debe dejar constancia a través de un contrato de trabajo, el cual debe ser aceptado por el empleado. Ok, perfecto. Yo creo que de una u otra forma tú has respondido esta pregunta, pero de pronto para ya dejarlo más claro.
¿qué solución jurídica le podemos dar a nuestros trabajadores y a nuestros contratistas en la que podamos darles la mitad del salario y honorarios mientras se supera toda esta emergencia, pero sin la necesidad de terminar los contratos? O sea, ¿cuál sería la mejor figura Sí, para o hacerlo? sea, la mejor figura es llegar a un acuerdo con ellos, es hablar con ellos, decirles, estoy en una emergencia económica, no puedo seguir pagando la totalidad de los salarios, les propongo que durante este próximo mes disminuyamos, usted no tiene que trabajar, disminuyamos el salario al 50% o a una proporción que sea. eh, y en esos casos, ¿cuál es mi recomendación? Porque hay que motivar también al empleado que han hecho algunas compañías. Entonces dicen, ok, vamos a disminuir el salario en un 20 o un 30%, o los honorarios también. Acuérdense que los honorarios son contratistas independientes, no son empleados, pero también se puede acordar con los contratistas independientes. Entonces, acordamos que disminuimos durante este mes el salario de un porcentaje X. ¿Cuáles han sido las recomendaciones? Primero, que los aportes al sistema de seguridad social se sigan haciendo sobre el 100% del salario. ¿Por qué? Por lo que les expliqué, que en cualquier contingencia de enfermedad, de pensiones, de accidentes, pues el sistema va a asumir todas esas prestaciones con base en el 100% del trabajo, del salario. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que el pago de la prima pues se paga sobre el 100% del salario y no sobre el 50% del salario. Y el pago de prestaciones sociales se hace sobre el 100% del salario y no sobre el porcentaje del salario. Y de igual manera, en el evento de una terminación del contrato de trabajo sin justa causa, la indemnización se pagará con base en el 100% del salario. Eso lo han hecho algunas compañías. Estos simplemente son recomendaciones, pero no es una camisa de fuerza que tengan que hacerlo así. O sea, se pueden sentar con cada uno de los trabajadores, acordar la disminución del porcentaje del salario, acordar cómo van a ser los aportes a seguridad social, cómo van a ser el pago de prestaciones sociales y cómo va a ser la indemnización en caso de terminación del contrato de trabajo. Reitero que el contrato de trabajo es esencialmente consensual, es un acuerdo de voluntades y en ese sentido lo podemos hacer. Ok, perfecto. Bueno, les recuerdo entonces a los más de 185 usuarios que tenemos conectados que este webinar hace parte de nuestra iniciativa Momento. Momento es un especial de Endeavor Campus que ofrece contenidos y herramientas gratuitas para todos los emprendedores en todos estos nuevos retos que están asumiendo. Sigamos con otro tema que es el cambio de funciones. ¿Es posible disminuir el salario perdón, es posible cambiar de forma unilateral las funciones de mis trabajadores primero? Eh, Esa es una muy buena pregunta. Esto depende. Si yo estoy cambiando las funciones y le estoy poniendo más funciones, eh, yo creo que lo podría hacer. Podría cambiar el salario, pero tengo que cambiar el salario. Entonces, creería que esa no es una alternativa como muy viable en este momento. Como siempre, creo que estamos en una situación sui generis y pienso que lo mejor sería llegar a un acuerdo con el trabajador y decirle, necesito que me ayudes con estas otras funciones, cambiemos estas funciones con el fin de que tú puedas seguir continuando trabajando de manera remota o que tú puedas trabajar, si es alguna de las compañías que están exceptuadas y que pueden trabajar, entonces necesito ayuda. O sea, esto se trata un poco de que entre todos nos ayudemos y en que todos logremos salir adelante de esta circunstancia. Entonces, la recomendación general es tratemos de no hacer cosas de forma unilateral, sino convenidas y acordadas con cada uno de los trabajadores. Yo pienso que todos estamos conscientes de la necesidad de ayudar a nuestros empleadores para efectos de poder continuar con el empleo. Ok, de acuerdo. Y sobre este tema, Jimena Galvis nos pregunta, em, ella, pues dada esta emergencia sanitaria, tuvo que cerrar su negocio, no pueden abrir las puertas.
y pues sus empleados por obvias razones se quedaron sin funciones a desarrollar. ¿Ahí ella qué puede hacer? Ella puede, si ya mandó a las personas de vacaciones, puede implementar la licencia no remunerada con el pago de un auxilio, puede, si tiene contratos a término fijo y ya se van a vencer, puede terminar aquellos contratos de trabajo que sean a término fijo y que vayan a terminarse, pues no prorrogarles, pero habrá que avisarlos con un mes de anticipación. Si tiene contratos de obra o labor determinada, y si la obra o labor determinada se terminó, y se pudiera argumentar que se cumplió con la obra o labor, también se podrían terminar los contratos. Cuidándose también mucho de no incurrir en el despido colectivo. O sea, todas las alternativas que acabamos de decir de vacaciones, licencias, trabajo remoto, trabajo con compensación de tiempos posteriormente, tratar de implementar todas licencias no remuneradas pero aceptadas con el pago de un auxilio. Todas estas alternativas creo que puede ella tener antes de tener que llegar a terminar los contratos. Ok, perfecto. Bueno, quiero pasar al tema de los contratos de prestación de servicio, obra labor, prácticas y aprendices. En ese sentido, ¿es posible terminar un contrato de prestación de servicios de forma unilateral? Pues habrá que mirar el texto del contrato, que fue lo que se combinó con el contrato de prestación de servicios, pero si el contratista no puede prestar sus servicios de manera remota, pues lo más conveniente es que se termine, y si tiene la cláusula, si no tiene la cláusula de terminación unilateral, no se podría terminar. Lo más conveniente es hablar con el contratista en aras de llegar a terminar el contrato por mutuo acuerdo o de terminarlo mientras tanto, mientras superamos esta crisis o llegar a algún acuerdo de, de suspensión, digámoslo así, del contrato de prestación de servicios mientras superamos la crisis, pero necesariamente habrá que hablar con el contratista y mirar muy bien el contrato de prestación. En Ok, relación con los contratos de los aprendices del SENA, el exacto. SENA estableció que si los aprendices se encuentran en la etapa lectiva, el SENA dispuso que seguirían su proceso educativo de manera virtual y por lo tanto la empresa patrocinadora tendría que mantener su contrato de aprendizaje vigente en los mismos términos y condiciones, seguir pagando la parte de la cuota correspondiente. Y si la aprendiz está en una etapa productiva, con ocasión a la coyuntura causada por el COVID-19, el SENA estableció que si se puede continuar con la ejecución de su etapa productiva en la empresa, de acuerdo con los lineamientos y protocolos definidos por la empresa, y si pudiera continuar a través de las plataformas o las herramientas tecnológicas digitales, lo podría hacer y en caso contrario, pues tendrían que asumir, digamos, lo mismo que hemos hecho con los contratos de trabajo, pues, convenir o la suspensión de la etapa práctica porque la compañía no está operando con el SENA, con el aprendiz, y en este evento de suspensión, digamos, del contrato de aprendizaje, la empresa patrocinadora debe continuar pagando los aportes en salud del aprendiz. Ok. ¿Y para el caso de los practicantes funciona igual, Patricia? Sí, sí, sí. Bueno, los practicantes son estudiantes de universidades, exactamente lo mismo. Si ellos pueden Ok. continuar con su aprendizaje, su proceso educativo a través de manera virtual, pues lo continúan haciendo y también con los practicantes, pues habrá que suspender la práctica porque no hay manera, si no pueden trabajar de manera remota, hay que suspender la práctica. Ok. Perfecto. Un emprendedor nos cuenta que tiene al personal de contrato por obra labor. Algunos llevan 1 o 2 meses. En este caso, ¿es posible con esta forma de contrato darlo por terminado? El contrato de obra o labor es una modalidad de duración del contrato, es decir, que el contrato
su duración está determinada al cumplimiento de una obra o de una labor. Si la obra o labor por la cual yo contraté a ese trabajador ya se cumplió, yo puedo terminar el contrato de trabajo. Si no se ha cumplido ese contrato, esa obra o labor por la cual la contraté, tendría que terminarlo, pero tendría que pagar una indemnización que será equivalente a los salarios que falten para culminar la obra. En ese sentido, yo sugiero que suspendan esos contratos o procuren la terminación por mutuo acuerdo de esos contratos de obra o labor, porque no es muy claro si yo pudiera argumentar que cumplí la obra cuando lo que en la práctica ha sucedido es que no puedo cumplir la obra o labor porque estamos en aislamiento obligatorio. Entonces, nuevamente hablamos de la fuerza mayor, en la cual el ministerio ha dicho, yo no voy a decir si hay o no fuerza mayor, y entonces en ese sentido no podría argumentar que por fuerza mayor no puede cumplir la obra contratada y por lo tanto yo puedo terminar el contrato. Habrá que mirar exactamente cuál fue la obra o labor que se contrató a esa persona, cuál fue la obra o labor que le dio origen a ese contrato para ver si se termina la obra o labor, efectivamente podamos terminarlo por el cumplimiento de la obra o labor y no pagar indemnización. Ok, perfecto. Bueno, nos quedan 10 minutos. Pues tenemos acá algunas preguntas que nos han hecho a través del chat y que hemos agrupado. Voy a empezar por una de Patricia Troncoso. Ella nos pregunta, ¿qué pasa si durante este aislamiento el trabajo está en las excepciones? Por tanto, la persona debe ir al lugar de trabajo, pero no lo hace y por miedo al coronavirus no decide asistir. Pues eso sería, o sea, si yo tengo la justificación, le estoy entregando los medios de protección para que no tenga ningún problema, y si la persona no tiene una justificación, es decir, no es una madre cabeza de familia que tiene un hijo menor de edad y que no puede dejarlo solo, por ejemplo. Si no está enferma, si no está incapacitada, si no demuestra por qué no puede, yo podría alegar que esto es una inasistencia injustificada, podría iniciar un proceso disciplinario y eventualmente podría terminar el contrato de trabajo con justa causa por el incumplimiento de las obligaciones laborales del empleado. Ok, perfecto. Yolanda Rodríguez nos pregunta, ¿se puede bajar el salario por debajo del mínimo vital? Así se reduzca a la mitad de tiempo la jornada laboral. Sí, si se reduce si una persona gana el salario mínimo legal, pero va a trabajar solamente medio tiempo, podría pagar lo correspondiente a medio salario mínimo legal, pero los aportes al sistema de seguridad social hay que hacerlo sobre el 100% del salario mínimo legal. Acuérdense que esto tienen que hacerlo por mutuo acuerdo. Lo que yo no puedo hacer es tener una persona con una jornada completa, pagarle menos de salario mínimo legal porque está prohibido en la ley. Ok, perfecto. Alexander Benítez nos pregunta, ¿es posible pagar de manera anticipada la prima de servicios de junio? Y en esta misma línea aprovechemos la pregunta de Iván Galofre, que es, ¿qué se debe hacer si no se logra tener el flujo de caja para cubrir esa prima de junio? ¿Se puede aplazar? Tenemos entendido que el gobierno, el Ministerio de Trabajo va a sacar una circular o unos lineamientos para que la prima de junio se pueda pagar en 3 cuotas. Esto ha venido siendo un requerimiento que le están haciendo los empresarios al gobierno para que esa prima se pueda pagar en tres cuotas. Esta circular todavía no ha salido, pero es una de las peticiones que se le han hecho al gobierno. Sin embargo, en mi opinión, como les digo, estamos en una situación sui generis, especial, y por lo tanto, acudiendo al contrato esencialmente consensual y al tema de emergencia económica que estamos percibiendo en este momento, yo creo que los empleadores pueden acordar con sus trabajadores
el pago de la prima de servicios en varios contratos. Ok, perfecto. Ahora, de la posibilidad de pagar anticipada la prima de servicios de junio, esa sería la única manera sería más o menos así, sería, yo le voy a pagar, yo voy a suspender el contrato de trabajo, vamos a acordar la suspensión del contrato de trabajo, o sea, vamos a conceder una licencia no remunerada, pero yo le voy a pagar de manera un auxilio y adicionalmente le voy a anticipar la prima, podría ser. Algo así, una mezcla de las tres cosas. Les recuerdo que tiene que ser consensuado, tiene que ser, no pueden ser una imposición, ustedes no pueden decirle al empleado, ¿sabes qué? Te voy a pagar la prima en el mes de abril, pero no te voy a pagar el salario, no se puede. Ok, perfecto. Bueno, tres preguntas más y terminamos. Gustavo Andrés nos pregunta, si el trabajador no acepta el acuerdo de disminución de salario del que hablamos ahorita, ¿puedo terminarle el contrato y pagarle la respectiva indemnización? Sí, sí. Yo en este momento no, el gobierno no ha prohibido los despidos. O sea que si si el trabajador pues no acepta la disminución del salario y el empleador puede terminar los contratos de trabajo en forma unilateral pagando la indemnización siempre que no se trate de un trabajador que esté en una situación de debilidad manifiesta, es decir, que no sea una persona que esté enferma, una mujer embarazada, una persona próxima a pensionarse, una persona que sea madre cabeza de familia, se podría terminar el contrato de trabajo en forma unilateral y sin justa causa. Como les digo, el contrato de trabajo es esencialmente consensual, es un acuerdo de voluntades. Así como cuando yo me siento el día que me contratan y acuerdo las condiciones del empleo, de igual manera, la ley permite que yo me siente con mi empleador y terminemos el contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Es decir, yo puedo decirle a mi empleador, le puedo decir, quiero que terminemos el contrato por mutuo acuerdo, no renuncio, pero lo terminamos, nos ponemos de acuerdo y en ese sentido se puede formalizar a través de un contrato de transacción en el cual el empleador le reconoce al empleado una suma de dinero que generalmente es equivalente al valor de la indemnización, el empleado acepta la terminación por mutuo acuerdo, suscriben un contrato de transacción, ese contrato de transacción es como una declaración de paz y salvo por todo concepto y nos evita que tengamos reclamaciones laborales posteriores ante un juez. Para poder terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, el empleador debe ofrecerle al trabajador algo más del valor de la indemnización, porque si no, el empleado simplemente no se va a ver motivado para aceptar la terminación del contrato por mutuo acuerdo. Pero eso es una opción que se puede mirar. Ok, respecto a esto, entonces Claudia García nos pregunta cómo se hace la solicitud de despidos masivos ante el ministerio o qué condiciones debe tener la empresa para que estos despidos sean aprobados. El despido colectivo tiene que hacerse una solicitud formal ante el Ministerio de Trabajo. Es una solicitud en la cual yo tengo que demostrar todos los argumentos económicos, jurídicos, técnicos, por los cuales yo me veo obligado a terminar los contratos de trabajo. Cuando hago la solicitud de terminación de los contratos de trabajo, tengo que avisarle a mi empleado, a los empleados, tengo que hacer una comunicación a todos los empleados diciéndoles que voy a solicitar el permiso para despedir, terminar todos los contratos de trabajo. Adicionalmente, tengo que nombrar, o sea, los empleados tienen que nombrar un representante para que también acuda al ministerio en esa solicitud. El Ministerio de Trabajo en principio se demora 2 meses, no sabemos en este momento cuánto se vayan a demorar. El ministerio hace una evaluación de la solicitud, revisa que sí haya fundamentos económicos y jurídicos por los cuales se pueda conceder el permiso y una vez concedido el permiso, el empleador puede
terminar los contratos de trabajo, pero debe pagar las indemnizaciones legales. Ok, perfecto. Y ya una última pregunta para cerrar, nos la hace Fernando Santos. Él tiene una empresa que realiza eventos y pues obviamente ha tenido que pues, dejar de hacerlos por las medidas del gobierno. ¿Eso es un causal de fuerza mayor para terminar los contratos en su caso? Yo diría que está en un caso de fuerza mayor y lo que debería hacer es solicitar al Ministerio de Trabajo con base en los argumentos de la imposibilidad de ejercer su compañía, pues de ejercer el objeto social de su compañía, debería solicitar al Ministerio de Trabajo la autorización para que puedan despedir los contratos de trabajo. Yo no lo argumentaría con base en la fuerza mayor, no está en la emergencia sanitaria. Esa no es la fuerza mayor. La fuerza mayor es que con ocasión al aislamiento y a la prohibición de eventos, no se puede desarrollar el objeto social de la compañía. Y en ese sentido es un elemento de fuerza mayor, es decir, la prohibición de los eventos es un evento de fuerza mayor que impide el cumplimiento del objeto social de la compañía. Y en ese sentido, proceder con ese argumento, demostrándolo pues, y el impacto económico que eso significa, poderlo solicitar al Ministerio de Trabajo la autorización para poder proceder con los despidos. Ok, perfecto. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por responder tantas preguntas de todas las personas que nos acompañaron. Y pues muchas gracias a Gómez Pinzón por hacer parte de esta iniciativa y por apoyar siempre a los emprendedores. No, a ustedes muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Estamos aprendiendo todos día a día. Vamos con mucha fortaleza y con mucho ánimo hasta el 26 de abril y esperemos que nos recuperemos todos de esta situación. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, Patricia, muchas gracias. A todos los que se conectaron hoy, entonces les recuerdo que espacios como este webinar hacen parte del especial de Endeavor Campus llamado Momento. Es una iniciativa que creamos desde Endeavor para apoyar a todos los emprendedores que hoy se están enfrentando a estos grandísimos retos. Somos muy conscientes y sabemos que es momento de ayudar, es momento de innovar, es momento de crear soluciones, sobre todo para los emprendedores, así que estamos aquí para ustedes. Si se perdieron algún momento de este webinar, si entraron tarde, pues les recuerdo que va a estar en nuestra plataforma junto con los datos de contacto de Gómez Pinzón y de su área laboral en caso de que estén interesados en contactarlos para una asesoría adicional. Y ya por último, entonces, pues nuevamente no se pierdan todos estos contenidos, ingresen a nuestra página web que es www.endeavor.org.co y pues también síganos en nuestras redes sociales, ahí les estaremos compartiendo todos estos contenidos, contando nuevos webinars que vamos a tener. Entonces pues nada, muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos pronto. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias y hasta luego.